La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a Radio Uruguay 2000. Arrancamos aquí en la Ciudad Vieja, amigos, en esta semana dedicada a un poeta muy complejo de lo que quizás fue la mejor generación que ha tenido Uruguay en torno a la literatura, en torno a la filosofía, al ensayo, a la poesía. Me refiero a la generación del 900 y estamos hablando de Roberto de las Carreras. Roberto de las Carreras es un escritor, un poeta, que incluso en su último libro, Marcos Wassen, ayer estuvimos hablando con él, llega a plantear que era una especie de anti-Rodó, ¿no? O sea, como que era el polo opuesto a José Enrique Rodó, que en su momento, bueno, era como uno de los grandes del 900, ¿no? O sea, de los filósofos más importantes. En este caso estamos hablando de un poeta, pero aparte un poeta que tenía toda una propuesta de dandismo y de anarquismo revolucionario. Eso es lo que estuvimos leyendo ayer. Pero para hablar de Roberto de las Carreras, para hablar de el amor libre que pregonaba, para hablar de esa figura tan compleja que fue muy simplificada a lo largo de mucho tiempo, como que su vida era más importante que su obra, o como que era más que nada una especie de impostor que había traído la última moda de París y nada más. O sea, como alguien que era muy gracioso, muy chistoso y poco menos. Vamos a recibir aquí, amigos, en La Máquina de Pensar, a la profesora Carla Juadrone. ¿Estás ahí, Carla? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Pablo. Bienvenida. Un placer estar aquí en el programa y gracias por la invitación para formar parte, ¿no?, de esta especie de homenaje, ¿no?, a Roberto de las Carreras. Sí, es una especie, tratar de, digamos, durante la semana hablar de él en torno a complejizar un poco esa figura, que nos quede a cada uno de nosotros una idea, un concepto más complejo, más rico y más actualizado, claro, de lo que se entiende ahora actualmente por Roberto de las Carreras, ¿no? Es decir, más allá que a lo largo de estos días muchos especialistas han hablado y algunos obviamente dicen lo mismo, otros tienen matices, pero al final de la semana lo que queda es un perfil, ¿no? Un perfil que nadie sabe exactamente quién lo trazó, sino lo hemos ido trazando entre todos. Carla Juadrone, permíteme decir que estás en Filadelfia, en Estados Unidos, sos profesora de literatura y cultura latinoamericana en el Departamento de Lenguas Extranjeras en la Universidad de Rutgers, en Camden, New Jersey, y también sos directora de un programa interdisciplinario de estudios latinoamericanos, y fuiste autora de este libro que editó Trilce en el 2004, creo, La degeneración del 900, ¿no? Estamos hablando de la generación del 900, la degeneración del 900, la degeneración, modelos estéticos sexuales de la cultura en el Uruguay del 900, en el 2004. ¿Por qué el título? Yo no lo leí el libro, pero ¿por qué el título tiene algo que ver con la propuesta de Roberto de las Carreras? ¿Abarca a otros integrantes del 900? Bueno, mira, es un libro que ya tiene, ahora que dijiste el año, me acabo de acordar, tiene 10 de 11 años, ¿no? Y es un libro, bueno, que empezó con un interés mío por el contexto de la producción cultural del 900 y entre ellos la figura y la obra, ¿no?, de Roberto de las Carreras, al que analizo como digo, con un conjunto de autores que incluyen a Delmira Agustini, a R.B. Reisig, a Alberto Ninfrías, Rodó, ¿no?, autores que acabas, ¿no?, de mencionar, y supongo que habrán estado hablando en estos días también. Y es una producción donde la sexualidad, y muchas veces en su aspecto no normativo, ¿no?, que en esa época se la denominaba o se la categorizaba como la degeneración, ¿no?, siguiendo un poco las enseñanzas de Max Nordon, un libro que tenía ese nombre, Degeneración, donde trabajaba precisamente los autores básicamente de la decadencia europea, diciendo que eran, que el producto de su literatura era el enfoque en la sexualidad y en lo no normativo derivaba precisamente de una degeneración psicológica, ¿no?
Sí, ayer estuvimos hablando un poco, sí. Perdón. Estuvimos hablando un poco con Marcos Wassen, habló un poco de Max Nordau, y precisamente este psiquiatra que de alguna forma había trazado perfiles psicológicos para algunos autores, digamos, del siglo XIX, fin del siglo XIX, principio del XX, que presentaban, digamos, anomalías, conductas no muy normales, entre comillas. Claro, él una influencia enorme en la de Max Nordau entre varios autores, ¿no? Pero él precisamente, bueno, fue muy traducido, y bueno, y Rubén Darío en Los Raros, tiene un capítulo dedicado a esa figura, ¿no? Y ahora lo que me interesaba más aquí es que esa producción, ¿no? Digo, en el 900 parece ser como explotada como recurso estético, ¿no? Me llamaba la atención la audacia, ¿no? del manejo de la sexualidad, sobre todo si uno la compara con imágenes eróticas de otros modernistas hispanoamericanos, y otra vez Rubén Darío, ¿no? Como aparece el nombre de él siempre como el maestro, ¿no? Es seguido por varios escritores, tanto de Uruguay como del resto de Hispanoamérica, ¿no? Entonces, venía por ese lado primero de pensar, me interesaba, digamos, estudiar estos escritos en el contexto de la construcción moderna de la sexualidad, dentro de la cual Max Nordau era uno, ¿no? de los teóricos, pero también estaban todos estos tratados médicos, ¿no? Que se publican a partir de mediados del 19, que se enfocan más que nada en perversiones, en lo patológico, en casos de voyeurismo, exhibicionismo, etcétera, un montón de cosas que aparecen en la escritura de Roberto de las Carreras y en otros escritores, ¿no? del 900. Y a pesar de la condena de la ciencia, ¿no? Estas sexualidades, digamos, alternas aparecen en la literatura del 900 exaltadas, ¿no? Y también, y se ve clarísimo en Roberto de las Carreras, vamos a ver que sirven como pretexto para criticar el sistema de valores y reclamar, ¿no? Diferentes cambios de conducta, ¿no? Entonces eso era un poco el punto de partida de mi libro, y jugaba con el término generación, precisamente por el libro de Nordau, pero buscaba un poco enfatizar ese aspecto, ¿no? de la sexualidad, de la visión plural y alternativa de la sexualidad en la escritura del 900, ¿no? Otra cosa que me interesaba y que también está relacionada con de las Carreras es la inserción de nuevos sujetos, ¿no? Por primera vez aparece la voz femenina reclamando el deseo, por ejemplo, en Del Mira Agustini, en la propia literatura de Roberto de las Carreras, y la voz homoerótica, ¿no? En el caso de Alberto Nifrías, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Es la primera vez que vemos, yo digo, en la literatura hispanoamericana, en español tal vez, expresar directamente el deseo, ¿no? De esa forma. A mí, yo te quería preguntar esto, menos mal que lo mencionás, porque digo, en esta semana no estuvimos hablando de, cuando se habla del 900, bueno, aparece Roberto de las Carreras, aparece Julio Herrera y Rexí, como dos amigos que, bueno, que fueron una amistad muy fructífera, que después se rompió la amistad, se rompió aparentemente por una metáfora. Roberto de las Carreras era muy amigo de Delmira Agustini, escribió sobre Delmira, que de esa forma que tiene Roberto de las Carreras, que a veces no se sabe, la está elogiando, pero a la vez también la está criticando, es muy complejo su forma de escribir. Eso es súper interesante. Incluso, bueno, Marcos Wassen transcribe partes, bueno, ya hay unas cartas, ¿no? Donde, pero Marcos lo que hace es agrega, ¿no? Otros textos que ahora no han sido publicados sobre esa relación, ¿no? Y bueno, primero lo que tú decís muy bien es el tema de la colaboración es muy importante en este periodo y que es muy difícil, además, al no ser por cartas, probarlo, digamos, probarlo, claro, ¿no? Hay todo un debate, una polémica, bueno, hay cosas que son obvias como la cuestión de la influencia de Roberto de las Carreras en los, para mí, en los manuscritos del Pudor y la Cachondez, ¿no? Coincide
en la época, en la forma de expresarse, etcétera. Pero perdón, un paréntesis, Carla, porque digo, tampoco lo mencionó esta semana, el Tratado de la Imbecilidad del País, ese ensayo grande que se publicó hace poco, que estuvo 90 años sin publicarse aquí en Uruguay, de Julio Herrera y Reisig. Vos y otros plantean que fue, digamos, de alguna forma, Roberto Las Carreras también colaboró en partes de ese tratado y como que fue coescrito, mientras otros estudiosos dicen que no, que solo lo escribió Julio Herrera. ¿Sí? Me parece, digo, simplemente para apuntarlo, para saber un dato, ¿no? Porque desde una visión, Roberto Las Carreras no solo influiría en Julio Herrera, sino que coescribirían una parte de este Tratado de la Imbecilidad del País, y ahí tiene que ver con una cuestión muy de ensayística, de sociología, ¿no? Exactamente, ¿no? Y claro, como bien decís, no, digamos, son primero, pero está todo el tema también del contenido, ¿no? De los libros, ¿no? Que demoran, en el caso de, bueno, el Tratado de la Imbecilidad, como decís tú, más de ciento y pico de años en ser publicado, ¿no? Ahora, el Tratado de la Imbecilidad es un libro muy grande, donde hay obviamente le tomó varios años, no lo escribió, yo creo, ¿no? En mi opinión, también por diferentes cuestiones, ¿no? Que no vamos a entrar sobre el contenido de los manuscritos, etcétera, pero hay obviamente una gran influencia, por lo menos en la sección donde refiere a la sexualidad, ¿no? En Herrera de Roberto de Las Carreras. Ahora, está, como decís tú, hay un debate. Para mí, en último término, no es tan importante probarlo o no, ¿no? Como bien dices, hay una relación de acercamiento en ese periodo, hay temas en común, el tema de la autoría era un poco más flexible, ¿no? Que ahora. Roberto de Las Carreras, Herrera y Reisig, cuando se pelea con Roberto de Las Carreras, entre otras cosas lo acusa, ¿no? Le dice, bueno, yo cuántas cosas te firmé, ¿no? Con tu nombre, ¿no? Hay cosas, algo así menciona, ¿no? Entonces, es mucho más difícil de probar, pero a mí lo que me interesa más en este caso de estos textos es, sobre todo en los de Herrera, es el tema del libro secreto, ¿no? Y me refiero a estos textos que, bueno, en el caso de Roberto de Las Carreras, él publica la mayoría de sus textos escandalosos, mientras que Herrera se guarda, digamos, esos textos por un motivo o por otro que no sabemos. No los publica, aunque los conserva, no los destruye, ¿no? Tampoco. Yo precisamente cuando estábamos recopilando y transcribiendo los manuscritos, el año antes de que se publicaran en el 92, esto estoy hablando ya, es el Pudor y la Cachondez. Sí, del Pudor y la Cachondez, que fue la primera, digamos, publicación del Tratado de la Imbecilidad del País, digamos, un fragmento muy grande, muy grande. Fragmento, muy grande. Exacto, que es el que está dedicado a la sexualidad, ¿no? Que está dedicado a la sexualidad, al matrimonio, a la prostitución, en fin, se va hablando de todas las formas de que los uruguayos... La hipocresía, digamos, del uruguayo en cuanto a temas de la sexualidad, y ahí incluye, ¿no?, el tema de la prostitución, etcétera. A mí por esa misma época me acuerdo que había salido creo que fue el año antes que se publicó el Pudor, un libro estoy hablando de Gustavo Adolfo Bécquer y su hermano, no sé si lo conoces, que es un álbum ilustrado pornográfico sobre la familia de los Borbones, que se llama Los Borbones en Pelotas, ¿no? Y lo escriben con seudónimo, ¿no? Y recién se publica en el 91, un año antes de que yo y Nilo Riel publicáramos los otros manuscritos, ¿no? de Herrera. Digo, más allá de la diferencia, como digo, de textos, está esa que es otra de las cosas que me interesaba, ¿no? La existencia de estos libros guardados, secretos, que están primero como leyenda, luego se encuentran, pero una vez que salen a la luz, ¿no?, que se publican,
son textos que obligan a nuevas lecturas de obras, ¿no? A revisar el canon crítico también, ¿no? La forma de leer a Herrera, ¿no? Que por ejemplo, no sé si comentaron, supongo que habrán comentado con Marcos el tema de la recepción, ¿no?, crítica, ¿no? De Roberto de las Carreras. Sí, ampliamente, que es lo que precisamente creo que se puede cambiar ahora en con este libro de Marcos Vaz, bueno, con tus trabajos. Exacto. El tema de complejizar más aún a Roberto de las Carreras y plantearlo como que en su estética, o digamos en su afán esteticista, no solamente se escribía un libro, sino que cuidaba todos los aspectos de la escritura, de la presentación, de la lectura, de escribirlo en un bar, en fin, todo estaba de alguna forma armado. Carla, yo te quería hacer una pregunta, nos quedan 4 minutos, que capaz que te saco un poco de tema, pero me interesa que se conozca que por un lado Julio Herrera Reissig era muy amigo de Roberto de las Carreras, de hecho hubo una relación muy fructífera, no sabemos si coescribieron o no, pero digamos realmente fue intensa y fue digamos realmente muy buena, muy productiva para los dos. Probablemente es la relación fructífera más importante, la amistad más importante de la literatura uruguaya, tal vez. Por otro lado, Roberto de las Carreras era muy amigo de Delmira Agustini, y bueno, también se metían, digamos, en lo que era la parte del sexo, de sexual, a nivel literario, artístico, poético. Alberto Ninfrías, nadie lo nombra, es un escritor que nosotros aquí en un momento dedicamos una semana, es alguien que llegó a escribir, bueno, no sé, libros como el homosexualismo creador, o Alexis, o el significado del temperamento Urano se le decía uranismo al homosexualismo. ¿Qué se sabe de Alberto Ninfrías? ¿Se sabe algo con respecto a Roberto de las Carreras? ¿Había relación, no había relación? Mira, yo no he encontrado ningún tipo de relación más que por amigos comunes, ¿no? Ninfrías frecuentaba la tertulia de Julio Rey Reissig, ¿no? La Torre de los Panoramas. Incluso Julio Rey Reissig le dedica un poema a Ninfrías. Yo supongo que se conocerían, ¿no? Pero no había en ese momento un contacto, digamos, tipo literario, ¿no? Como sí había con Delmira Agustini y Roberto de las Carreras, con los Vaz Ferreiras, los dos hermanos, María Eugenia y Carlos, y Delmira Agustini y otros, ¿no? Que sí hay un registro, ¿no? Ninfrías tenía más relación y le interesaba más un contacto con Rodó, ¿no? Con José Enrique Rodó también tenía más contacto. No con Roberto de las Carreras, no quiero arriesgar ninguna teoría, ¿no? Porque pero no, que yo sepa, no he encontrado, ¿no? Ningún tipo de contacto. Ahora lo que no sé si queda. Perdón, dale, sí, no seguí, perdón. No sé si queda tiempo, pero eso que tú mencionabas de Roberto de las Carreras y de Elvira Agustini, que yo una vez comenté, ¿no? De eso, y tú mencionaste un poquito al pasar, estos poemas, la serie de cartas donde critica Roberto de las Carreras a Elvira Agustini muchísimo la obra, ¿no? Los poemas de Agustini, ¿sí? No sé, para mí es un tema muy interesante, ¿no? Ahí un poco la mujer ocupa una posición subordinada, ¿no? Un poco la de discípula, y Roberto de las Carreras, esa relación de colega que tiene para mí con el Rey Reissig no la tiene con Delmira Agustini. Ahora, claro, por ejemplo, mi hipótesis es que de a poco nada se refiere a la temática sexual de la poesía, ¿no? De Agustini. Tenemos ahí, por ejemplo, Agustini por fin, un sujeto femenino que se expresa, y uno esperaría un poco más de entusiasmo, ¿no? De Roberto de las Carreras, que se concentra en corregirle ripios y cositas, ¿no? De la obra: no hagas esto, no hagas lo otro, cambiaste adjetivo aquí donde pusiste esto, poné lo otro, ¿no? Se me hace difícil imaginar a de las Carreras usando el mismo tono para un colega masculino, ¿no? De que respetara, ¿no? Por eso sería interesante ver si existen, ¿no? Entre los manuscritos, y aquí me tendría que preguntar a Marcos, ¿no? Si algunos comentarios de tono similar hacia colegas masculinos,
como los que hace hacia Delmira, ¿no? Lo que no quiero decir con esto que Roberto... No, yo lo que estuve leyendo, lo que estuve leyendo que está en el libro de Marcos Bassen, y hay todo un texto muy largo en torno a Delmira, a una cuestión de Delmira, me llamó la atención que era un estudio muy profundo y que no se veía, no se traslucía en ese estudio que fueran súper amigos, digamos, no es la típica ditirambo, elogio, digamos, no es de amistad, digamos, de palmear el hombro, sino que en un momento la enaltece, en otro momento dice que bueno, que ella quiere casarse, no sé qué, no sé cuánto, o sea, le va marcando intenciones que a mí me sorprendió, y de hecho es un texto que hay que releerlo porque no parece, o sea, está estudiando mucho el texto, no es de aquello de que le da pum para arriba, vamos arriba, o tampoco que la tira abajo diciendo eso es espantoso, sino que hace una cuestión muy compleja. Y creo que hay testimonios de que realmente había una relación muy cercana y sincera entre ellos, ¿no? Y de última, hay que tener en cuenta que él escribe esta carta a título personal, no la publica, ¿no? No es y Agustini, y hay que tener también en cuenta que Agustini parece en algunos casos tomar en cuenta algunos de los consejos. Si uno lee las correcciones, hay algunas cositas que ella cambia y que son muy parecidas a las críticas que le hace. O sea, yo creo que de las Carreras era sincero, ¿no? En su feminismo, ¿no? Así como también era sincero cuando decía que era un anarquista aristocrático, ¿no? Está todas esas contradicciones que, como tú dices, agregan complejidad al personaje, ¿no? Y no lo hacen difícil, ¿no? De categorizar, ponerlo en una categoría fija, ¿no? Como se ha hecho mucho. Sí, sin duda se lo ha simplificado y se lo ha estereotipado mucho. Yo lo último que te diría simplemente de Roberto de las Carreras y Delmira, que es algo de sentido común, de lo que pienso yo, digamos, de que entre los escritores, cuando se escriben cartas, cuando se escriben interiormente, digamos, íntimamente, se pegan mucho más palos de los que se dicen públicamente, ¿no? Y el otro escritor, el otro escritor lo agradece porque por lo menos íntimamente quiere que le digan todo lo que se piensa. Pero bueno, esto es una inferencia nuestra. Carla Giudrone, te tengo que darte muchísimas gracias por tu participación. No, a ti, muchísimas gracias a ti. Y en algún momento estaremos llamándote porque la generación del 900 da para mucho. Da para mucho, exactamente. Un abrazo. Sí, entonces, igualmente, y bueno, estamos hablando pronto, espero. Dale, chau. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amir Ahmed, ¿cómo andás, Amir? Bien. Amir Ahmed, bueno, es un escritor de larga trayectoria y que, no vamos a decir todos los libros que has publicado, ¿no? Aunque te íbamos a llamar esta semana para hablar del tema de la semana, Roberto de las Carreras, 900, no sé qué, no sé cuánto, pero surgió en el medio este libro llamado Encantado, y que forma parte de una trilogía que me acabas de traer, el tercero, que se va a presentar ahora, y vamos a el alma del relato, que va a estar ahí Gustavo Espinosa, Alma Bolón y Aldo Mazzucchelli, pero eso hablaremos después. ¿Cómo andás? Bien. ¿Andás bien? Bien. Encantado, hablemos de Encantado porque es un libro chico, un libro ideal para llevar en el bolsillo, en el ómnibus, realmente en el bolsillo, sí, en la cartera dama, en el bolsillo del caballero. Es un formato ideal, a mí por lo menos me... Y yo te contaba fuera de micrófonos que al empezar a leerlo, al tratar de decir de qué va Encantado, el tema es que Encantado es algo que está entre la narración de un cuento y el ensayo sobre el cuento, sobre el relato, pero en toda la tradición occidental y previa a la tradición occidental incluso, ¿no? Sí. Es una indagación. Yo primero, ¿no? Estaba pensando, empecemos por la negativa, como corresponde, porque es una anécdota hace 2 días. Miro en una librería vieja un libro de Vargas Llosa, pero es del 2005, una cosa así. Se llama así como El sueño del Celta. Ajá. Entonces agarro, leo el primer párrafo y digo, esto obviamente yo no lo voy a leer. Y quedé pensando, ¿por qué no lo voy a leer? Bueno, en primer lugar porque obviamente ya nadie, ¿a quién le van a prohibir que escriba? Y más a Vargas Llosa, pero él se tendría que haber privado hace tiempo a escribir.
porque en la medida en que vos no aportes algo nuevo, y leo ese primer párrafo y era verdaderamente deplorable, era de bestseller. Es decir, cuando cerraron la puerta de la prisión, una cosa tan cliché, que es básicamente que, bueno, sí, un relato, puede ser un guión de película, etcétera, es absolutamente previsible, ¿verdad? Ajá. Es decir, digamos, antes de abrirlo, yo dije, no importa lo que cuente la novela, yo ya la leí, porque variantes de estas hemos visto 200 millones. Entonces, la pregunta es, yo que he sido narrador toda la vida, es decir, bueno, ¿pero qué es el relato? Y el relato es preguntar por algo. Es decir, el interés del relato es mucho menos lo que dice que lo que interroga. Eso quedé pensando. Es decir, ¿cómo sería eso? Menos lo que dice, o sea, menos, digo, no te interesa tanto lo que se cuenta, sino lo que se está diciendo con eso que se cuenta. Claro, es importante que un señor se llama Edipo se haya acostado con la madre, ¿no? Es decir, eso es una acción. El asunto es que interroga eso, que es el destino, el no saber. Y el conmover, el que te conmueva. Bueno, claro, pero eso está en todo ese movimiento que es la interrogación, creo yo. Es decir, lo que tiene el relato para hacer es interrogar y desvelar algo, es decir, desocultar algo, como decía Heidegger, es decir, desvelar algo. En cambio, contar por contar, en ese sentido, cuando el cuento yo ya lo sé, como cantaba Charly García hace tanto, esta película, esto yo ya lo vi, esto yo ya lo escuché. Eso es lo que es, de alguna forma, el antirrelato, es lo formulaico del relato, lo que nos pasa todo el día. Hacemos zapping y miramos esta película con variantes, ya la vi. Sí, el esquema, sí. Pero yo por eso te decía de conmover, porque alguien dijo, bueno, creo que Aristóteles mismo dijo que si yo te contara a alguien que nunca vio Edipo, digamos, le contara el argumento, no lo viera. Que era en un género nuevo, la tragedia, ¿no? Igual, pero en ese momento Edipo era recontra conocido, y si encontrara a alguien que no lo supiera, yo se lo cuento, y contándole el argumento, pero esa lo voy a conmover, te conmueve realmente, y yo lo he hecho. Bueno, pero eso depende cómo hace uno el cuento. Correcto, pero digamos el argumento, la historia trama de el señor Edipo salió a su casa, mató a su padre y después llegó a una ciudad y se encontró con su madre. Ese es el cuento. Si yo lo cuento así, correcto. Dice, bueno, perfecto. Queda bombado este Edipo. Claro. El yo cuento tiene que ver con muchos de los elementos que están ahí. De la trama. Edipo, ¿por qué conmueve? Porque Edipo desconoce su destino. Exacto, porque el equívoco. Edipo quiere escapar de su destino, y es atrapado. En realidad lo precipita. Hay un montón de cosas que están ahí, que eso es lo que uno tiene que tomar en cuenta. Ahora, si uno se ciñe nada más a la fórmula, y ese me parece es uno de los problemas, es decir, si hablaba del fin de los grandes relatos, yo honestamente hablaría del fin de los relatos, digamos, ya los relatos. Del relato grande, el más grande, el chiquitito, porque llegamos a un punto en que ya los vimos todos los relatos, ya uno... Y sobre todo hay tanta producción de relatos. Claro, estamos totalmente saturados, porque cualquier niño de 12 años ya vio infinidad de pero el problema es, el relato no es lo que cuenta, es lo que interroga, lo que logra poner en lo que articula, lo que puede poner en circulación. Pero eso creo que es lo que me movió a mí. Pero eso no es muy mental, digamos, que solo lo que interroga, salvo que lo pensés desde el punto de vista existencial, digamos, que te interroga, te mueve el piso. Es por qué relata uno, para dar una explicación del mundo. Esa es la definición de los mitos son una explicación del mundo. Entonces, cuando estábamos hablando fuera de micrófono de lo que hace Roberto Calazo, etcétera, cuando reinterroga los mitos es porque todavía hay capas de cosas que estaban abrochadas, digamos, dentro de los mitos, que al repreguntar salen a la luz. Entonces, yo estaba pensando, porque muchas veces a mí me parece lo interesante es no darse cuenta del todo de lo que está haciendo uno. Es decir, en Encantado, por ejemplo. Es decir, Encantado que surge a partir de que yo estoy dictando un curso de hace unos años de teoría del relato. Es decir, pero que son las cosas que me vienen cuando estoy explicando a Aristóteles, los relatos, etcétera. Es básicamente esa interrogación por qué hay en el relato, y en este caso esa necesidad de darse muerte para empezar a contar, que es digamos, por ejemplo, como Sherezade en Las Mil y una Noches, ¿verdad? Es decir, es ese lugar que si uno indaga, que eso es lo que me pareció que es una de las cosas que muestra el librito, es decir, que hay un sacrificio en el relato. Por ejemplo, eso no dicho hasta ahora, creo yo, dicho acá, y no dicho
Hay un sacrificio, o por lo menos una amenaza de sacrificio. Por ejemplo, Sherezade tiene que contar... Hay que disponerse a morir, es decir, hay que darse muerte. Sherezade tiene que contar porque tiene, vos lo decís, el cuchillo al lado de la yugular. En ese momento está pero en ese momento está muerta. Es decir, se tiene que salir de la muerte. Es decir, esa ya fue ajusticiada. Sí, ya le queda, tiene que alargar es como dicen, un día como siguiente. dicen en las prisiones yanquis, Dead Man Walking. Es decir, está vivo, pero ya tiene correcto, ya está condenado a muerte. Ya tiene su sentencia. Es así, está sentenciada por 24 horas. Está lo que está en una especie de estado de gracia, que es un estado de muerte. El estado de Sherezade, de las 1000 y una noche, cuando cuenta... Empieza a contar para vivir al día siguiente y para vivir. Pero ya está muerta, es decir, ya se dio muerte en el momento en que se casa con el rey, etcétera. Tiene unos minutos de gracia de alguien que está muerto. En realidad cada cuento le sirve para alargar la agonía un día más. Claro, ahí está. Pero y bueno, y eso es lo que me interesa del relato. El relato, por ejemplo, de por sí es una trama agónica, en ese sentido. Hay una agonía y hay esa necesidad del relato, en este caso siguiendo lo de los cuentos de hadas, los cuentos y esas correlaciones que hay, los cuentos de hadas como eran, como empezaron, ¿no? Sí, con las verdaderas hadas. No es la versión de los Grimm, ¿no? O de Walt Disney. Claro, porque los cuentos de hadas no eran para niños, eran cuentos de hadas, era el mundo de las hadas, era otra cosa. Y finalmente tenemos estas hadas de Disney que ya son deplorables, pero después estaba la variante Grimm, que era la que convirtieron eso en una literatura infantil. ¿Y las hadas cómo eran? Bueno, pero pará, esta pregunta, ¿las hadas cómo eran? Contestámela después, amigos, de la pausa, ¿no? Estamos aquí conversando con Amir Ahmed de este libro llamado Encantado, un libro, él dice un librito, tiene 62 páginas y es un viaje en torno a la magia, en torno al relato. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos hablando con Amir Ahmed. Aquí, fuera de micrófonos, obviamente, está hablando de Encantado. A ver, yo trato de a ver si podemos describirlo. Es difícil describir un libro que no encaja bien ni en la narrativa ni en el ensayo, sino que yo te decía, como de alguna forma se propone. Sí, porque no decimos una cosa. Encaja bárbaro la narrativa y el relato, eso es lo que nos perturba. Bueno, puede ser, no, como que... Pues yo siempre queda como que es un híbrido. Bien, o es algo raro. No es algo raro. ¿Sabes que yo no creo en el experimento? Yo no creo que es que esto yo te decía fuera del micrófono era como si vos alguien escribiera una investigación sobre qué es el relato y mientras va analizándolo va contando una historia y esa historia nos va llevando a través de muchas ramificaciones históricas, digamos, lo que pasó, Hegel, los pensadores, Marx, en fin, Heidegger, que hablas, vas para adelante, para atrás, pero siempre tratando de investigar esa línea, qué es contar y mientras estás contando. Claro. Sí. No, pero decía, a mí me cuesta, por ejemplo, pensar que, bueno, a mí, ¿qué cuerno hiciste? Sí, pues me pasa. No, pero eso suele ocurrir. El artista no puede, no ve la obra. Ahí está, sin duda. No, pero ese es el punto. Yo creo, y hablando de relato, es decir, que si esto funciona, que me dicen que sí, es decir, Encantado, sí, funciona. Es precisamente porque yo siempre hago fuerza por eliminar esa categoría de lo experimental. Porque el experimental en cualquier arte es algo que salió mal. Es decir, que valen tanto experimento. Claro, no se diría experimento, claro. En el arte, cuando funciona. Y se crea un recurso. Claro, es como decía Picasso, yo no busco, encuentro. Sí. Es un poco presuntuoso lo de Picasso, pero bueno, sí. Pero lo que quiero decir es que, o como decía Onetti, que decía que... no se agota, si se agotara la búsqueda, no sería. Claro. Entonces, bueno, es un uno puede proceder de una forma que no sé, pero no basta con decir, lo que pasa es que yo procedí de acuerdo, de una forma que no se estilaba y con eso no gano nada, porque puedo haber procedido muy mal. Entonces, claro, cuando nosotros manejamos así, yo creo que es primero el valor es el del texto. Es decir, siempre es feo hablar de lo que uno perdóname, hace. Y cuando yo dije que es una investigación sobre cómo contar, no está esa investigación hecha solo desde el punto de vista erudito o de la parte más mental, sino que también hay una fascinación por la escritura, y esa fascinación, esa proliferación de la escritura amaca la escritura para un lado o para el otro y lleva a estas bifurcaciones. A mí cosas que me han conmovido, que poetas tan excelentes como Gustavo Espinosa o Circe Maya dijeran que esto es poesía.
Mira. Entonces, que me dijeran, ¿no? Sí. Bueno, tiene que ver con esa fascinación por el desarrollo, digamos, de los párrafos, ¿no? Claro, entonces, por eso si que uno es cuando dice, te lleva el impulso a escribir, ¿no? Sí, el impulso, yo creo que es el impulso poético del lenguaje, cuando el lenguaje también está reflexionando sobre sí mismo. Entonces, que eso es lo que lo vuelve, como si autopoético, en el sentido de que es algo que se hace a sí mismo. Yo normalmente creo que si uno da con una beta, lo que tiene que hacer es pastorearlo, está ahí, y tratar de verdaderamente no violentar eso que está ahí, es adivinar para dónde va y darse cuenta que el arte siempre es desencadenar algún tipo de impulso que si uno lo logra va hacia algún lado, y respetar eso sobre todo, que y ejercerlo sin violencia. Entonces acá que surgió una trilogía a partir de Encantado, que era primero, es decir, que era eso, es decir, bueno, en esta situación tiene todo esto para contar, y de alguna forma agota el tema acá, es decir, tenemos que llegar a esto, es decir, ¿qué pasa con esa situación que es la del cuento de hadas? Hay que recordar que... perdón, te pregunté qué eran las hadas antes y quedó fuera, digo, ¿qué eran las hadas antes que la agarraran los hermanos Grimm? Las hadas son básicamente estudiados por es decir, es un punto de inflexión dentro de un relato. Cuando un relato se estaba cancelando, que era el de la vuelta de Cristo, y los cristianos estaban esperando a ver qué podía pasar. Que iba a volver enseguida, digamos. Sí, ya vuelvo. Fue a comprar cigarros. Claro, se suponía que iba a llegar en un par de décadas. Pasaba el año 1000, digamos, hicieron un montón de estrategias para tratar de compensar esa promesa de algo, es decir, el relato de incumplido. Vos sí por el milenarismo. Claro, entonces, pero cuando sucede eso, digamos, el tipo no vuelve y la vida sigue. Entonces se encuentran nuevas estrategias. Hay algunas que yo no sé si conté acá, que fascina antes, la mística, por ejemplo, la poesía mística es obviamente una transacción de eso. Y el cuento de hadas era la historia, básicamente el caballero de alguna forma se le abre un portal a algo y aparece un mundo que es como el paraíso en la tierra, pero es un paraíso pagano. Sí, la búsqueda de Grial. Pero es las hadas, el mundo de las hadas, bueno, está bien, no viene, pero hay algo ahí en el medio. Entonces uno se pierde, el caballero errante anda por ahí y se extravía y entra con ese mundo que, pongamos, el reino de un reino mágico, digamos. Claro, que es la posibilidad, no en el futuro, sino en el presente, o en un lugar que convive con nosotros, de que se abra ese paréntesis, ese pabellón, que es el pabellón de las hadas. Ahora, las hadas no eran para niños, eran machos y hembras. Entonces yo empiezo con el relato ese de un romance medieval, que es el del rey de otro mundo. Es un hada que controla las hadas y aparte rapta a las mujeres en el sueño, que después que yo leí eso digo, pero esto es Drácula. Es decir, lo que está narrando, y toda esta escena la que usó Bram Stoker siglos después para narrar. Sí, para cómo Drácula fascinaba a sus víctimas. Claro, sí, pero porque Drácula es se les aparece en la sueños, quinta esencia del mito del vampiro, porque también el vampiro iba evolucionando de distintas formas, y Drácula, que es el de Bram Stoker, es el que donde agarra el cuerpo. Es decir, bueno, esta es el hada. Es decir, el hada tiene de vampiro, el hada tiene... los vampiros, para empezar, cuando empezaron el siglo XVIII, los relatos de vampiros, como Carmila, el alemán, era vampiro mujer también. Así que el hada macho podía ser como Verón, por ejemplo, en el Sueño de la Noche de Verano de Shakespeare. Que eso, uno se pierde por ahí y hacen lo que quieren. Sí, yo lo tenía como la idea de los faunos, los sátiros, las hadas, como claro, porque como, son proyecciones, son reproyecciones. Sí. Y son el mundo del deseo. Hay ese libro que es extraordinario, que a mí hace unos años que leí, que es el Junto di Conti, el cuento de los cuentos de Basile, que se conoce como el Pentamerón, que es el primer libro sistemático de hadas. Es un libro barroco italiano, y es un libro para adultos. Entonces, por ejemplo, de ahí está está la primera versión de algunos cuentos, como El gato con botas, como Cenicienta, como La Bella Durmiente, y la primera versión de La Bella Durmiente está cataléptica, pero hay que recordar que no se conocía la noción de catalepsia. La gente estaba vivir o morir, y ese lugar que no se sabe cuál es, era un morir
que era el encantamiento, es decir, el darse muerte es el encantarse. Si uno deja de ser quien es, está en otro estado. Esa es la posibilidad. Vos mencionás varias veces lo de mesmerizado y usás aquel, mencionás muy brevemente, por eso digo, la prosa de Amir Ahmed va basculando hacia una metáfora, se va identificando con otra cosa, vuelve de nuevo. Por ejemplo, en un momento mencionás un cuento que a mí me fascinó en su momento, incluso lo vi, que es el de Edgar Allan Poe. El caso del señor Valdemar. Que simplemente lo hipnotizan a quien está agonizando, entonces no muere, y queda ahí en suspenso, y cuando le rompen el hechizo se lo devoran los gusanos en ese momento, ¿no? Desaparece. Pero es la dimensión del suspenso, porque ¿qué es cuando uno narra? Y dice, ¿qué es la narración? Es aquello que todavía no sucedió, pero va a suceder, es la promesa de que algo va a suceder. Claro. Y bueno, una amenaza, algo a volver. Claro, la narración se mueve en algo que es aquello que va a venir, así que eso que todavía no es. De lo conocido a lo desconocido. Y su situación es la del suspenso, por eso los cuentos de hadas son la gran... Y si incluimos como cuentos de hadas, por ejemplo, Las Mil y una Noches, etcétera, son la gran dramatización del suspenso. Para poder contar hay que dejar la vida queda en suspenso. Queda en suspenso la vida porque uno está atendiendo a otra vida que está siendo contada. Claro, hay una vida que se detiene y otra que empieza a decir. Las hadas empiezan cuando uno, por ejemplo, que... Y vos hablás de la suspensión de la incredulidad, que también después se habló, digamos, que hasta claro. ahora, ¿no? Que es la idea de que yo entro a un cine o a una novela, tengo que suspender mi aparato crítico y sumergirme en eso. Sí, ahí está. El relato pide de alguna forma siempre esa suspensión. Hay que estar suspendido, en suspenso, pero ese suspenso no es gratis, por eso digo, lo fuerte es que es parte del compromiso, hay una suspensión de la vida para dar esa otra vida, es decir, en ese sentido. Es decir, hay la necesidad de darse en muerte, y por eso me parece hoy, eso me acuerdo cuando hicimos la presentación, que hicimos vía entrevista, que el problema hoy es que casi nadie está dispuesto al sacrificio para generar el relato. Es decir, para generar y para claro, porque el sacrificio para que el relato tenga un peso, para que exista. ¿Y cuál sería ese sacrificio? Bueno, en el caso de estos es el darse en muerte. Hay un costo, digamos así. Hay un costo. La vida no es gratis y el relato tampoco. Ni la muerte es gratis. Nada es gratis. Y, por ejemplo, Lebrero hablaba, por ejemplo, en vez de suspensión de la incredulidad, la hipnosis, que el arte es hipnosis también, que quedas como hipnotizado, como precisamente este agonizante que queda hipnotizado y queda en ese suspenso. Eso tenía mucho que ver con lo que escribía Lebrero, además, ¿no? Es decir, hay un truco que es el del narrador fuerte, que es, si uno lo hace y el otro, si uno escribe y el otro no lo puede soltar. Uno puede escribir así, hacer a propósito, y vos estás preso acá. Eso es Sherezad, ¿no? Exacto. Sherezad vive porque el otro no la puede soltar, porque la promesa del relato está ahí. Te engancho tanto con la atención, te hipnotizo tanto que uno puede soltar el libro, digamos. No, claro. Pero tu planteamiento no es ese. Tu planteamiento viene por el lado más de la seducción. Uno lo puede hacer, y una cosa, porque ya habíamos hablado con Lebrero del tema, a propósito de un libro mío, y ese gran libro de Lebrero, la verdad, la novela luminosa, hay un punto que dice, yo podría seguir escribiendo así siempre. ¿Te acordás? Sí, en el prólogo. Y él sabe que, ese es ya el oficio, ¿no? Esa es la maquinita, claro. Ese es el oficio, pero si vos tenés que interrogar tu propio oficio y te das cuenta que estás haciendo un poco de trampa. Claro, sí, lo dice, sí. ¿Verdad? ¿Te acordás? Sí, lo dice en el bueno, prólogo, digamos, con el diario de la beca. Un maestro en hacer Sí, ya lo tiene hecho. Yo le decía, a mí no me interesa tanto, porque sí, eso se hace. Pero hay un punto que es trampa, ¿no? Le decía yo. O que es oficio. Amir Ahmed, se va a presentar el tercer M. El tercer M. El segundo es Ella sí, que es una indagatoria así a partir de Dante y de unas reflexiones que hace Dante acerca de los orígenes del lenguaje. Ah, sí, yo lo empecé a leer. Sí. Ahora. Entonces, bueno, decir, este es el tercero. Y M es el que cierra. M es el libro sobre cierto héroe bíblico, probablemente el más importante de los héroes bíblicos, y el fundador del relato, así como lo conocemos nosotros. Vendría a ser ese. ¿Quién es? ¿Podemos decirlo? No, le pasa que lo conocen con varios nombres. Y tiene varias máscaras. Entonces ahí esa parte donde es él es esa M.
Ah, la M. Claro. Perfecto. Y por eso está una serpiente en la tapa. Sí, bueno, porque en la bueno, como sabemos, ¿no? El Talmud y la Kabbalah, etcétera, las letras tienen un peso que es el explicador del universo, tienen valores numéricos, y lo que traté de encontrar yo es decir, qué es lo que están relatando las letras nuestras, las letras que a la larga usamos nosotros, el alfabeto, que ahí yo no sé tanto en eso, pero me di cuenta de una cosa, que el alfabeto lo que trajo, entre otras cosas, entre otros elementos, fue un sistema de ordenación del mundo. Claro. Pero no solo ordenación espacial, sino de ordenación temporal. Que eso es lo que está en el libro del Apocalipsis, cuando dice yo soy el alfa y el omega, soy el punto que abre y el que termina. Eso no estaba en los jeroglíficos de Egipcio. Sí, claro, pero digo yo, te leí un artículo hace muy poco, creo que era tuyo, donde en un momento frenás y decís, bueno, recuérdese que el alfabeto se creó para contar. Sí, claro. Pero para contar, registrar la mercadería, ¿no? Mirá, ¿cuántos chorizos vendimos? ¿Cuánta bolsa de harina? Es otra cosa que está vinculada con contar, la contabilidad. Exacto, la contabilidad nació de eso, y eso es una forma de ordenar, de registrar el mundo, ¿no? Sí. ¿Cuántas papas tenemos? ¿Cuántas papas vendimos? Esta es tuya, esta mía, esto de quién es. Es el lío, por ejemplo, la Ilíada empieza con ese lío. Porque la Ilíada... Antes, porque eso es lo que no cuenta Homero, pero están en las leyendas, es decir, Palamedes, los aqueos, porque no eran griegos tampoco. Palamedes. Los aqueos saqueaban, pero después no sabían repartir el botín. Había que contar. Entonces, parte de todo ese lío es, a mí me sacan a esta y yo me llevo la tuya. Claro. Así a mí me sacan a Criseide y yo me llevo a la... Pero es un problema del cuento y de lo contable, ¿no? Mira, queremos decirles, amigos, que se presenta este miércoles 29 de julio, o sea que el miércoles que viene, a las 19 horas, bueno, igual lo vamos a recordar la semana que viene, se presenta en el Brickell Irish Pub, esto está en Blanes, esquina Constituyente, es un boliche nuevo, ¿no? Creo. Y va a estar Gustavo Espinosa, va a estar Alma Bolón, va a estar Aldo Mazzucchelli, esperemos que ya no esté engripado, que esté bien. No, Aldo, sí, yo lo vi hace un par de días también. Bueno, y vamos a hacer esas cositas que hacemos también, que Aldo y yo tenemos, que es esa otra parte del arte que es la música, ¿no? La música. Amir Ahmed, gracias por estar acá. Cómo no, muchas gracias a vos. Amigos, se termina La Máquina, hasta mañana.